Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en Panorama Político. Si usted recién se incorpora, le cuento que cada periodista tiene acá, enfrente de ellos, 5 números, donde ponderarán ciertas variables que nos permitirán definir finalmente si es el Congreso de la República el que tiene el poder en este momento o quizá desde donde se va a gobernar. Así que vamos con la siguiente pregunta y es sobre la bancada oficial. El FCN hasta el momento ha pasado inadvertido, casi invisible. ¿Ustedes qué calificación le dan al FCN? ¿Será inexperiencia? ¿Cómo lo plantean ustedes? Lo que pasa, a ver, yo, cuando uno ve, FCN tiene 11 diputados. Es una situación muy complicada para una bancada oficial. Y de alguna manera es justificarlos. En efecto, no van a tener el arrastre que tiene la UNE, que tiene más de 30 diputados y que tiene diputados con mucha experiencia, independientemente si sean buenos o sean malos. Así que no nos puede esperar en un congreso multipartidario con bancadas bastante más grandes que la FCN que tenga más protagonismo del que hoy tiene. Más bien, si tuviese más protagonismo del que hoy tiene, habría ahí una distorsión que pudiese estar forzada o hubiese estado forzada porque hubiese ahí alguna negociación extra que hasta este momento no hemos visto dentro del Congreso. Así que yo creo que la dimensión de FCN es la justa. Quizá le estamos exigiendo demasiado a esta bancada. Por eso creo que la calificación que yo le pongo a qué está haciendo FCN en el sentido de debe tener más influencia, no, creo que es la que debe tener una bancada con 11 diputados, todos nuevos, y que fueron afectados por la salida también de quien era su líder más visible, que era Edgar Ovalle, por toda esta controversia que ya lo libró la Corte Suprema de Justicia, pero que igual el golpe público ya fue dado. A ver, aún así le diste una calificación bastante baja, yo creo. Yo le daría un poco más, porque lo que estamos viendo es que, a diferencia de en otros gobiernos, el partido oficial no tiene cooptados solo a los ejecutivos y también el Congreso, sino que estamos viendo como estos pesos y contrapesos en el Congreso de la República, porque prácticamente podemos decir que al final la UNE es la que está teniendo este control dentro del Congreso. Sí, efectivamente vemos que está pasando desapercibido la bancada de FCN. Yo más creería que es por esa misma inexperiencia y la falta de un operador político dentro del Congreso, que no se han dado todavía esta participación dentro de las comisiones de trabajo, dentro de la junta directiva, dentro de las propuestas de reformas a leyes. Entonces creo que al final eso refleja un poco lo que los llevó a ser electos, y es esa inexperiencia, y por eso yo le daría todavía un poco más, un 3. Bueno, yo considero que la bancada de los diputados de FCN pueden hacer mucho más. Es decir, el hecho que sean 11 diputados no quita que no sean propositivos y que no estén intentando con los que tienen tratar de impulsar leyes. Vemos el ejemplo de Convergencia, por ejemplo, que son muy claros con sus propuestas y ya traían un plan definido de qué iban a hacer cuando entraran al Congreso. A diferencia de los diputados de FCN, lo que están esperando es que se les sirva el plato, que se les sirva la comida, y eso no va a poder ser en un organismo legislativo donde hay una cantidad exagerada de pequeños grupos. Ahora se están segmentando mucho más, entonces va a ser mucho más difícil entrar en consensos. Entonces yo creo que sí, a mí me parece que es una falta de propuesta, que no tienen definido un plan y que no saben realmente a lo que están llegando al Congreso. Con el tiempo lo vamos a ver más, pero yo sí les voy a dar un 2 a la bancada de FCN. Bueno, ahí sí que mi opinión se divide un poco entre todas las de ustedes. Yo sí creo que es una bancada pequeña y sobre todo en este momento una bancada sometida a mucha presión pública, tomando en cuenta el lema de Jimmy Morales: no son ni corruptos ni ladrones, tienen ese reto de tener que sentarse a negociar con lo que ellos han llamado la vieja política. Además de eso, están presionados por su propia inexperiencia, por su falta de un operador fuerte político, y también porque cualquier error que cometan en este momento sin duda va a recaer sobre Jimmy Morales, y el desgaste lo va a sufrir él, como ya lo hemos visto en el caso de nepotismo. Mi puntuación para ellos va a ser un 3, precisamente para darles ese beneficio de la duda, y porque también creo que se han portado un poco lentos quizá en el actual legislativo. Vamos a la siguiente pregunta y la última de este bloque, y quisiera saber si ustedes ven al Congreso con esta actividad y este protagonismo como
el ente que va a gobernar al país en lugar del Ejecutivo? Yo creo que es indudable el peso que tiene el Congreso. Yo sí lo yuxtapongo al peso que tiene el Ejecutivo, porque obviamente aquí es donde se esgrimen todas esas grandes decisiones de país que se tienen que tomar. Y por supuesto, creo que va a ser un poco difícil, como lo decía anteriormente, el tema de poder consensuar todas estas pequeñas bancadas, que bueno, más adelante seguramente vamos a ver otros movimientos. Obviamente, hoy por hoy es la UNE la que está dominando la agenda en el legislativo, pero bueno, en ese sentido yo sí creo que el legislativo va a dominar, y entonces yo le doy un 4 a ese juicio. Yo creo que va a tener protagonismo, sí, protagonismo lo tiene y lo podrá seguir teniendo, pero que vaya a gobernar en lugar del Ejecutivo, lo dudo mucho. Probablemente lo vamos a ver en estos inicios viendo y abordando estos temas de las reformas, reforma a la ley orgánica del organismo legislativo, justicia, reformas políticas, pero en sí la gobernabilidad no se le puede atribuir a otro ente que no sea el Ejecutivo. Le doy un 2. ¿Otto? A ver, la gobernabilidad sí se le... Vivimos en un estado republicano, en donde el presidente de la República es electo por voto popular para dirigir el organismo ejecutivo, valga la redundancia, que es la ejecución de las políticas públicas diseñadas en este estado republicano, establecidas también en un Congreso donde se discuten las grandes leyes y un ente de control que es el organismo judicial. Así que el Congreso, yo creo que es la cosa al revés. El Congreso está dejando de gobernar, está dejando de tener poder el diputado para asignar, definir y recibir obra pública, y está comenzando a orientarse, y ojalá sea así, a sus tareas que son la legislación como tarea esencial y la de fiscalización. Y a alguien se le ocurrió en algún momento justificar que también tenían un asunto de intermediación, que es la perfecta excusa para sacar un montón de dinero. Así que no, yo creo que el Congreso no va a gobernar, no debe gobernar. Sí hay una falta de liderazgo dentro del organismo ejecutivo, pero no debería ser así. Bueno, yo muy rápidamente indico que el Congreso no va a gobernar a mi criterio. Yo creía que sí lo haría con todo este protagonismo que tiene la Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, yo sí creo que están tratando de allanarle el camino a Jimmy Morales. Mi puntuación es un 3 para el Congreso de la República, y también decirles que sin duda ese protagonismo que ha tenido la Unidad Nacional de la Esperanza a través de Mario Taracena, y quizá el Congreso de la República, que va a dar mucho más de qué hablar, hace pensar que el Congreso jugará un papel sumamente importante para permitir que Jimmy Morales gobierne. Quizás hasta el momento está en duda si va a sobrepasar el Congreso la expectativa sobre el Ejecutivo. Eso lo veremos más adelante. Hasta el momento, la variable que más puntuación ha tenido es ese movimiento y ese actuar legislativo que ha estado bastante activo en estos últimos días. Vamos a un corte comercial y regresamos con la recta final de Panorama Político.